buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Tony Bosa, quien es economista, además dirigente del Partido Celeste Unido de Venezuela. Y en la segunda parte lo haremos con Carlos Andrés Michelangeli, candidato en el estado de Anzoátegui por la Mesa de la Unidad Democrática. Ya ambos están aquí con nosotros. Bienvenido, Tony. ¿Cómo te va? Vladimir, un placer. Bueno, teníamos pendiente que vinieras al programa, ¿no? Sí, vale, te la debía. Así es. Por cierto, Tony, que tu hijo es candidato a la Asamblea Eso Nacional. es correcto. Tony Bosa Jr. Del circuito 5 de Maracaibo. Por cierto, el más joven del equipo del Zulia, del PSV. Así es. Estuvo por aquí la semana pasada. ¿Por qué tú no eres candidato? No opté a la candidatura, ando en otras lides. Ando en las lides del análisis económico, de la asesoría económica. Hablando de eso precisamente, fíjate, hay muchos analistas políticos que señalan que es muy difícil que el gobierno, en vista de la situación económica, pueda ganar las elecciones parlamentarias y que es muy difícil que eso ocurra porque ningún gobierno, en medio de una crisis económica tan severa, ha ganado elecciones en el pasado. Claro. Bueno, en líneas generales eso ha sido un desiderato, es decir, eso ha funcionado, pero no sé qué cuestión extraña pasa en el país, en Venezuela, que aquí opera de forma distinta. Vladimir, yo estoy asombrado. Yo he visto encuestas, por ejemplo, en el Zulia. En el Zulia actualmente el PSOE tiene tres diputados ejerciendo, ¿no? En ejercicio. Y las expectativas reales de que el PSOE ya quiera con el gran polo patriótico es de 8 candidatos, es decir, de 8 diputados. Van prácticamente a duplicar. Han habido pérdidas probablemente en otros estados y eso se va a compensar con algunos estados como el Zulia, etcétera. Pero yo he estado viendo y la crisis económica es grave, eso es indiscutible y el que diga lo contrario no está viendo la realidad. Pero curiosamente, no sé por qué cosa del venezolano no se está traduciendo. Las encuestas no tienen una razón causa-efecto en la intención de voto del venezolano. Así opera en todas partes del mundo, Vladimir, pero Venezuela es una cosa increíblemente extraña en términos de movimientos sociales y para fortuna del PSOE, esa crisis económica, me imagino que la gente en el imaginario le da explicaciones distintas a que el gobierno es culpable. Ahora, hay un sector que piensa que el gobierno es culpable de la crisis, eso es indudable, pero creo que ese reflejo de las encuestas, y eso lo sabe la oposición, los que manejen encuestas serias, saben que es así, saben que no hay un reflejo. Crisis, intención de voto no están emparejadas como opciones, ¿no? Es lo que yo he visto en las encuestas serias. Ahora, fíjate, se pensaba que el gobierno en el año 2014 iba a adoptar medidas económicas para corregir algunos desequilibrios macroeconómicos precisamente, para, por ejemplo, el tipo de cambio, iba a afrontar la unificación cambiaria, iba a ir de frente, por ejemplo, con el tema del aumento de la gasolina, se iba a irse una revisión del gasto público, se iba a revisar pues un conjunto de políticas económicas que, de acuerdo a quienes saben de eso más que uno, pues no son las adecuadas. Incluso hemos escuchado voceros del área económica del Partido Socialista Unido de Venezuela o incluso exfuncionarios del gobierno, como por ejemplo Víctor Álvarez, haciendo llamados a la rectificación en algunas áreas, ¿no? Claro. Eso no se hizo en el 2014 y bueno, por supuesto en el 2015 mucho menos. ¿Temor al miedo al costo político? ¿O es que acaso vamos en una línea económica adecuada? Yo creo que hay una combinación de cosas, ¿no? Y lo voy a decir con mucha responsabilidad y con un espíritu además autocrítico. Primero, en el diagnóstico creo que nos podemos poner de acuerdo, oposición, gobierno, gente que no está alineada a ninguno de los dos bandos, pero el problema en el momento de proponer la salida, las respuestas, los instrumentos que superen la crisis, ahí es donde nos diferenciamos. Incluso tocas de nombrar a Víctor Álvarez y yo también he leído a Víctor, he leído a Pérez Martí y no coincidimos con ellos. Y aquí es uno de los primeros errores que el gobierno está cometiendo y ha venido cometiendo, que es que no hay una sola línea de enfoque sobre el problema económico. Así como Pérez Martí y como Víctor Álvarez hace un diagnóstico que uno puede compartir, en el momento de proponer cuáles son las soluciones, resulta que las medidas que propone Pérez Martí, yo he leído casi todos los artículos que él ha publicado, y lo mismo con el amigo Víctor Álvarez, son salidas monetaristas, son basadas en la teoría cuantitativa del dinero. Eso está muy desacreditado. El último libro de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, le da palo parejo a la tesis monetarista. El gobierno tiene, y lo digo con toda responsabilidad, todavía instalado en el seno del aparato del Estado, todavía hay gente que está creyendo que las salidas son monetaristas. Nosotros tenemos un problema de déficit fiscal que, si se quiere, es menor. Pero mira, Kuwait tuvo un déficit fiscal, Vladimir, el año pasado de 33 puntos, hermano. Y la inflación fue apenas de 3 puntos. Nosotros tuvimos un déficit de 10. La gente dice por ahí que el déficit este año va a ser de 20. El año pasado, por ejemplo, Libia tuvo un déficit de 27 y la inflación fue de 1,1. Es decir, si tú revisas la inflación en el mundo,
si tú revisas los déficits fiscales, tú te das cuenta que lo que propone Víctor, que lo que propone el propio Pérez Martí, no funciona, que es lo mismo prácticamente que propone el Fondo Monetario Internacional. El gobierno tiene un problema de enfoque. El gobierno tiene que decidir con qué teoría está abordando la realidad. Y parece una cosa menuda, pero no es tan. Yo tengo un amigo que dice, seamos prácticos, armémonos de una buena teoría. Si tú tienes el enfoque con la teoría correcta, como lo están haciendo en Bolivia, como lo venían haciendo... Ahora, ¿no había ya un enfoque económico que traía Chávez? ¿Había que iniciar un nuevo enfoque económico? Lo que pasa es que Chávez tenía un olfato de la economía mucho más profundo. El compañero Nicolás Maduro ha sido incluso, desde el punto de vista de como persona, como ser humano, autocrítico. Él ha dicho que uno de los problemas que tenemos es el manejo de la economía, lo ha dicho públicamente. Este gobierno tiene capacidad de respuesta en lo político, en lo electoral, incluso en la geopolítica. Hemos ganado cuestiones como en la OEA, cuando era impensable que se ganara un debate en la OEA contra factores de poder tan grandes como Estados Unidos. Pero debemos decirlo autocríticamente, tenemos que afinar más la puntería porque sí hay formas de atacar la inflación, sí hay formas de atacar todas estas cadenas especulativas, hay suficientes herramientas, hay elementos, pero eso tiene que hacerse y yo comparto contigo, eso tiene que haberse hecho hace tiempo. Sin embargo, estamos a tiempo. El pueblo está entendiendo que el vector que explica lo económico no tiene que ver con déficit, no viene desde las aristas del gobierno, tiene que ver, Vladimir, con las tasas especulativas de los grandes actores, ni siquiera los medianos y los pequeños empresarios, que son también víctimas de esa espiral especulativa. Son los marcadores los que tienen posición de dominio en el mercado. Mira, hay un documento que está en el Banco Central de Venezuela, Vladimir, que es histórico y que yo lamento que en las escuelas de economía no se exponga. Se llama el informe de la misión Fox. Resulta que desde hace un siglo Venezuela tiene los precios más altos del planeta Tierra. Desde hace un siglo, eso está expresado en un informe que hizo un grupo de economistas, analistas, especialistas norteamericanos, funcionarios del Estado norteamericano, vinieron acá por solicitud del gobierno venezolano, hicieron el informe y llegaron a la conclusión de que los precios en Venezuela son 5, 6, hasta 7 veces más grandes que en el resto del mundo. Ahí está la matriz de esta ola especulativa, ahí está la matriz de este desabastecimiento inducido. ¿El gobierno tiene responsabilidad? Absolutamente, el gobierno tiene responsabilidad. Tiene que asumir políticas claras, precisas, que detengan esa ola especulativa. Ahora, ¿cómo pensar que eso no va a ser tomado en cuenta por el elector a la hora de votar? Bueno, eso es lo que te digo, esa es la parte que yo no entiendo, porque en verdad las encuestas serias dicen que el elector no está tomando en cuenta la crisis como debería tomarla. Es decir, crisis e intención de voto no son una relación causa-efecto. Si fuese así, el chavismo no tendría oportunidad y es todo lo contrario. Te digo el caso del Zulia, que lo conozco suficiente. En el Zulia van a haber como 8 diputados del PSUV y te acordarás de mí después del 6 de diciembre. Y si fuera por la crisis, el Zulia es uno de los estados que tiene más crisis porque tiene los achaqueos, tiene la frontera, tiene toda esa situación de la gasolina y no funciona así, no está funcionando. ¿Ha sido eficaz la lucha contra el bachaqueo en el Zulia? Yo diría que en un 80%, ¿sabes? Hace 3 meses atrás tú tenías que estar 5 horas para echar gasolina en una bomba de gasolina. Tú ahorita vas tranquilamente, tienes 2, 3 personas por delante, 3 automóviles, echas gasolina. Sigue en cierta medida la crisis, pero ha disminuido muchísimo. Ahora, con respecto a las medidas que se han debido tomar, por ejemplo, ¿tú no estás de acuerdo con la unificación cambiaria? Fíjate, el primero sobre el tema cambiario no se puede hablar nunca, porque tú sabes que la relación cambiaria funciona bajo las expectativas. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que revisar el esquema cambiario. Además, hay experiencia en Bolivia, en Argentina. En Argentina lo que llaman el dólar blue, que es el dólar paralelo, los argentinos lo han asumido y lo tienen cortico. Bueno, lo tenían cortico hasta que ganó Macri, ahorita se disparó. Y tienen formas de atenderlo. Hay como 15 universidades, Vladimir, que hacen unas jornadas todos los años, ya llevan la 8ª, se llama Jornada de Economía Crítica. Ahí está toda la explicación teórica de cómo abordar el problema de la inflación y el problema del control cambiario. En Venezuela estamos obligados a tener un control. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que prácticamente que produce divisas. Ahora, hay sectores que señalan que control es sinónimo de corrupción. También es verdad. Y ese es uno de los problemas que tiene que resolver. ¿Por qué estamos obligados? ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué estamos obligados a tener control de cambio? No podemos tener una economía de libre cambio. Hay dos cosas, economía de libre cambio o control. Economía de libre cambio significaría que hay muchos oferentes y muchos demandantes. Claro. En este país solo hay un oferente, que se llama el Estado venezolano. Entonces estamos, yo diría, condenados a tener un control. Es decir, no tenemos opciones. Tenemos que controlar. El problema no es la política. ¿Por qué no se crean condiciones para que haya más oferentes? El problema es la instrumentación de la medida. El Estado, no sé por qué razón, pierde el control de la divisa y no debería perderlo.
Es más, yo he tenido conversaciones con economistas de Argentina, de Bolivia, y ellos no entienden por qué nosotros perdemos el control de la divisa. Es uno de los puntos clave para recuperar el control de la economía. Que la divisa llegue a los productores que realmente están produciendo. Porque porque hay que decir una cosa, cuando uno dice corrupción, la gente lo asocia con el Estado. Eso es como hacer el amor, Vladimir. La corrupción necesita por lo menos dos. Si es corrupto el funcionario, que los hay, eso es indudable. Sin un funcionario corrupto no puede haber el manejo doloso de la divisa. Tiene que haber un empresario también corrupto que está utilizando la divisa para cosas, para fines que no son los que se quieren, pues. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Tony Bosa, economista. Ya venimos.